Canadá en contra de Mongolia. Por fin la cuarta ronda de Reikyo Sensei llegó a su fin, y como es de costumbre aquí les traigo el resumen opinión crítica de este combate, que como recordarán en el video pasado lo habíamos dejado con el Egipto versus Australia, que había dejado la vara bastante alta, pero lo interesante de este video es que no solo abarcaremos el combate en sí, sino también todo lo que pasó en las previas de este combate, que a mi forma de ver Reikyo Sensei en estos capítulos acierta en algo que nunca se atrevió a hacer Record of Ragnar, pero eso lo hablaremos después. Primero que nada, únete al Discord, ¿no? Lugar donde teorizamos, shippeamos o hacemos cosas rancias con la IA sobre este manga. El link te lo dejo en la descripción junto a mi Instagram, que es en donde subo los spoilers de los próximos videos. Y también quiero hacer un agradecimiento a Margie por la gran ayuda que me dio con la miniatura de este video, así que también dejaré sus redes sociales abajo para que vayan a doxearla. Así que sin más dilatación, hablemos sobre la cuarta ronda de los países arruinados. Mongolia versus Canadá, el país de donde proviene la gran mayoría del Discord, en contra del Perú Premium. Que esto comience. Luego de la victoria del héroe representante de Australia, pasaríamos a estar en la sala médica donde estaban atendiendo a las heridas de Namir, quien a pesar de haber perdido ambos brazos y presentar hemorragias por todo el cuerpo, se disculpa con la presidenta de Egipto por no haber podido ganar. Esta lo tranquiliza pidiéndole que no pensara en eso ahora y que intentara descansar. La presidenta siente una gran culpa por lo sucedido, ya que era consciente de que ese niño no estaba hecho para la guerra, porque las manos de Namir no son para hacer llorar a la gente. Aún así no le quedó de otra más que aferrarse a él, ya que proteger a su pueblo es igual de importante que él. Por eso mismo dice que buscará otra forma de sobrevivir. De repente son interrumpidos por el equipo médico de Australia, quienes venían a ayudar con el tratamiento, siguiendo las palabras del primer ministro a pesar de haber sido traicionados desde un primer momento. Y es así como ambos países se unirían para salvar a Namir. Por otro lado también veríamos a Luca, quien acababa de despertar luego de perder la conciencia en su combate. Este se levanta confundido preguntando que si había ganado, y luego de que se lo confirmaran, Lucas se volvería a acostar bastante aliviado, recordando solo hasta cierto punto todo lo que pasó, ya que según él perdió la conciencia cuando sintió que estaba a punto de morir. Mientras que hacía memoria de las cosas que había pasado en el combate, fue donde se dio cuenta de que no veía al primer ministro, y al volver a levantarse se da cuenta que se encontraba justo a su lado. Un Luca lleno de dudas empieza a preguntarle al resto que qué había pasado, que si acaso había sido él el que le hizo eso. La sala se llena de un incómodo silencio para que luego le digan que la herida se había extendido hasta el pulmón y que ya habían hecho todo lo posible para tratarlo. Cuando dicen esto, el primer ministro despierta. Este se siente muy aliviado al ver que Luca estaba vivo y se encontraba bien, y también se disculpa con este por haberlo arrastrado hacia todo esto. Al escuchar estas palabras, el rostro de Luca se ve inundado en lágrimas, ya que ahora sí era consciente de todo lo que había pasado. En algún lugar de la Antártida alguien le preguntaba a Olivia qué hubiera elegido Gaia en caso de que Egipto ganara. Olivia dice que se lo había preguntado a Gaia, pero ella no le quiso decir, aunque cree que quizás hubiera pedido el banco de datos genéticos que posee Australia, ya que eso les podría ayudar a adaptar genéticamente para ayudar a su población. Ya veo, dice esta persona, aún así nunca imaginé que el líder de un país defendería a su héroe representante de tal forma. ¿Tú sabías que eso iba a pasar?, pregunta. Ambos se encontraban en la sala subterránea nivel 7, en la sede del torneo de los países arruinados. Olivia le respondería que los humanos a veces actúan de forma distinta a lo pensado, recalcando que al parecer Egipto y Australia estarían colaborando. Por eso mismo se pregunta qué pasaría si todos los héroes representantes se aliaran. Ni siquiera la IA más avanzada podría detenerlos, ¿cierto? Por eso mismo, ¿te moverías por nosotros?, le pregunta, y Gopper contestaría que no había problema. Además, esto era más un favor para mamá después de todo. Ahora veríamos a Nishizono junto al secretario del primer ministro buscando al equipo de Australia, porque el japonés buscaba ofrecer la cooperación como condición de victoria como se había visto en el anterior combate, ya que por orden de los emparejamientos Lucas sería su próximo oponente. En una esquina del pasillo se toparía con Gopper de casualidad, y este sería el primero en saludar, intentando recordar el nombre del japonés para luego burlarse de él llamándolo niñito mimado. Nishizono, al no conocerlo, obviamente se molesta con este, y Gopper le pregunta que si estaba buscando al héroe representante de Australia. Este le pregunta que si realmente quería detener el torneo de los países arruinados, haciéndole recordar que este fue hecho con el objetivo de salvar a la humanidad, hasta que son interrumpidos por personas que eran
eran parte del equipo de Egipto, quienes buscaban a Nishizono para que les ayudase a denunciar el torneo al mundo entero. Es que recién se habían dado cuenta que hacer pelear a niños de como 15 años estaba mal. Increíble. Si toda la humanidad se levantara, tal vez podríamos detener esto, dice. Pero antes de que digan más, Gopper los desvive sin mucho problema. Nishizono obviamente queda en shock al ver la frialdad de Gopper, y este dice que todo era como lo había imaginado, porque están apareciendo más como Nishizono. El japonés todo emputado le grita que por qué lo hizo, si ni siquiera le estaban hablando a él. Aquí, por palabras del secretario, nos daríamos cuenta de que Gopper no llevaba máscara de oxígeno, así que lo más probable es que también sea un héroe representante. Si cambias de opinión todo el tiempo, no das un buen ejemplo a los niños. Si ya tomaste una decisión, cumple con lo que dijiste hasta el final. Ya eres un adulto, ¿no?, pregunta Goppel. Ay, por cierto, es Goppel, no Gopper, que creo que lo he dicho en algunas partes del video. Presentándonos al héroe representante de Gaia, más conocido como el Goyo de Reikyo Sensei. Cuando este se dispone a atacar, rápidamente Nishizono lo acorrala, y una vez en contra de la pared le pregunta que quién era y cuál era su objetivo, pero fácilmente Goppel termina papeando a nuestro prota, estrellándolo contra el muro con la misma fuerza. Y cuando parecía que esto se iba a poner bueno, aparece el escuadrón escolta de Japón, quienes no venían solos porque estaban junto al primer ministro. Este entiende perfectamente la situación y regaña a Nishizono por ir buscando pelea, ya que técnicamente él también estaba de acuerdo con que no revelaran nada sobre el torneo. Goppel dice que su objetivo era que la batalla de los países arruinados debía de mantenerse en completo secreto, por eso no es bueno que ustedes empiecen a llevarse bien o a hacer alianza. Aquí también aprovecha en felicitar al primer ministro por haber protegido a su hijo, hablándole como si ya lo conociera desde hace mucho antes. El caso es que por palabras del primer ministro nos enteraríamos que Goppel es el único humano, entre comillas, que vive en la Antártida, que como él mismo lo dijo, será un coordinador que asegure que el torneo se dé pase lo que pase. Así que luego de amenazarlos con un los estoy observando, sería a buscar a Geto, qué sé yo, y terminaría este conflicto. Por otro lado, nos iríamos a la cámara número 5, donde se alistaba la heroína de Canadá, quien hablaba con su madre por teléfono avisándole que todo estaba bien, pero por alguna extraña razón se la veía muy decaída mientras que hablaba con ella. El primer ministro de Canadá entra a la sala para decirle que ya quedaba muy poco, y el que estaba ahí también le pregunta que si se sentía nerviosa. Esta responde que sí, pero que hará su mejor esfuerzo para ganar. Samuel le elogia reconociendo todo su esfuerzo y le agradece a Diana, ya que si no fuera por ella, muchas personas en Canadá no hubiesen podido llevar una vida digna de un ser humano. Por eso todos en Canadá confiaban en su fuerza, sobre todo su madre. Bueno, Diana, vayamos. Es hora de salvar a la nación, le dice Samuel, llamándola con el seudónimo de Santa, de la generación de la Tierra con un 98% de resonancia con las células de Teseo, Diana Kissinger. Pero antes de iniciar con las presentaciones, escuchamos un poco más sobre Goppel y Gaia, pero esta vez a voz de los guardias de Japón. Aquí nos enteraríamos que el cuerpo principal de Gaia se encontraba allí en la Antártida, donde se estaba dando el torneo. Esto debido a que era muy peligroso que algún país intentara monopolizarla, aunque no se sabe en qué parte de la Antártida se encuentra ni la cantidad de personas que la resguardan. Esto sería lo más importante de la conversación, ya que no sé por qué hay tanto texto en estos capítulos, la verdad. Ahora sí, el cuarto combate de la batalla de los países arruinados. Canadá en contra de Mongolia. El quinto del mundo contra el 15º. Que ingrese el primer héroe representante desde el área B de América del Norte con un 98% de resonancia con las células de Teseo, Diana Kissinger, la heroína representante de Canadá. Antiguamente este país tenía un extenso territorio que guardaba abundantes bosques y minerales, un país con bastantes recursos hídricos, hasta que por el derretimiento del hielo por el cambio climático todo su suelo desapareció. Debido a esto los bosques disminuyeron, siendo este mismo su recurso principal. Sin embargo, con su poder de eclosión, ella salvó a los ciudadanos e hizo ascender al país hasta el quinto puesto del ranking mundial. Labraba la tierra, revivía los cultivos y unía vidas. Desde ese entonces, los ciudadanos del área se colmaron de respeto hacia ella y la llamaron la Santa de la Tierra. Cambió el suelo contaminado por uno limpio, las plantas ahora echan raíces y los animales que se alimentan de ellas también pueden vivir. Su poder es exactamente un milagro.
Ahora en las gradas, un Ziggy algo herido se muestra muy atento por este combate, ya que quien gane esta ronda será con quien se enfrente en los cuartos de final. Obviamente no se le pasa el comentario de que igual y otra vez le toca pelear con otra absurda resonancia alta, así que teniendo en mente eso, obviamente no podía ignorar el próximo combate. Por el otro lado de la arena, desde el área A de Asia Central, tendríamos al héroe representante de Mongolia, proveniente de la generación de las alas, Narsidur, quien portaba tan solo un 69% de resonancia con las células de Teseo. El país de Mongolia ocupa el 15º lugar en el ranking debido a que su energía mineral se estaba acabando, además de que el 80% de las amplias praderas se habían convertido en desierto puro. Y como no bastaba de que el país estuviera hecho un desastre, Mongolia era invadida por muchos países de la misma área por muchos años. Ese es el destino de un continente sin barreras, comenta Arslan Bat no sé qué, el primer ministro de Mongolia, que no sé por qué anda con tan buen humor mientras que acaban de decir que su país es un asco. En fin, sin embargo, desde hace 6 años que ningún centímetro cuadrado de su país ha sido usurpado, porque apareció un ilustre guardián que interceptó innumerables intentos de invasión. En esos 6 años fueron alrededor de 1700 soldados abatidos por él. Según los datos, es el héroe con más misiones completadas, y aquí nos dicen que prácticamente tienen el puesto 15 porque lo tienen a él, porque si no, ni aparecerían, ya que cada que este se encuentre en primera línea, no importa si el oponente es una gran armada o una sola persona, no deja pasar ni una mirada. Por eso el apodo que le dieron fue el de El Guardián de Dorje. Terminando con las presentaciones de cada país, que el cuarto combate de la batalla de los países arruinados comience. Una vez iniciado el combate, vemos como ninguno de los dos toma la iniciativa. Esto se le hace raro a Narsidur, ya que no se le debería de dificultar mucho a la señorita 98% acabar con un 69. En pocas palabras, el no usar su poder para ganar rápidamente se le hacía un desperdicio. Así que Narsi toma la iniciativa del combate y Diana actuaría al mismo tiempo que él. Y al tocar el suelo con su bota crearía una gran grieta en la arena justo por donde venía el mongol. Diana, al ser de la generación de la tierra, podía manipular prácticamente todo el campo de batalla. Esto era una ventaja tanto para ella como para sus botas de combate, llamada Sierva de Serinea. Pero como si se tratara de Tai Long, Narsidur escapa de la grieta saltando por varios trozos de roca, logrando acercarse fácilmente donde Diana. Esta se defendería en modo automático creando un gran muro que también logra ser destruido por Narsi. Al final, el trabajo de un guardián no era solo el de vigilar una puerta. A este punto, tan solo al comenzar se veía venir que iban a destruir toda la arena. Y como no hay tiempo para charla, ambos se preparan una vez más para atacar. Esta vez Diana usaría olas de roca para acorralar al mongol, que también logra bloquear a pesar de su gran dificultad, aunque este era consciente de que no sería tan sencillo el acercarse. La heroína de Canadá tenía un poder bastante peculiar, porque su cuerpo se fusionaba con su material resonante, como la sangre de Nishizono, los propios huesos de Namir o el Pokémon de Ziggy. Pero la diferencia con Diana es que ella era capaz de controlar un elemento por fuera de su propio cuerpo, la tierra. Sus células pueden hacerse aún más pequeñas como la arena. Gracias a eso puede insertarlas en objetos externos a ella. Mezclando sus células con la tierra, esta podía manejar el campo de batalla a su antojo. Esta habilidad era llamada Shangri-La, y esto va acompañado de un panelazo de Diana. La heroína volvería a crear olas rocosas, pero esta vez aún más grandes para aplastar al mongol, que sorprendentemente logra esquivar subiéndose sobre estas. Pero a diferencia de la anterior vez, aquí estaba Diana esperándolo, mostrándonos el primer choque directo entre estos dos. Pero a pesar de la fuerza de las botas, la espada de Narsi logra agrietar las rocas. Diana, al ver que literalmente se iba a quedar sin pierna, cambia de posición y se aleja tomando una gran altura. Aquí analiza que cada muro que hizo Narsidur lo había podido destrozar, así que se proponen hacer uno más duro aún, que segundos después también sería destrozado por Narsidur. Hasta el momento está haciendo la cabra, Lo peor de todo es que según el presidente de Mongolia, la espada que este portaba no tenía ningún poder especial como para lograr esto. Todo esto era gracias a la propia fuerza de Narsidur, el héroe de la generación de las alas, el que podía ver cosas que otros no. Células de Teseo, reorganización del citoesqueleto, Shambhala, que se traduce como en la mira. Luego de activar el Sharingan, Narsidur de una sola estocada logra romper la base de donde se encontraba Diana, obligándola a bajar. El pigargo europeo, dice el presidente mongol. Ese es el material resonante de Nar. Esta es el ave nacional de Mongolia, que era capaz de ver animales pequeños a cientos de metros de distancia, siendo su visión 8 veces más aguda que la de un humano. No sé cómo llegó a resonar con esa ave, pero elimina a los invasores tan pronto los ve. Su apodo, el Guardián de Dorje, es apropiado para ese poder. Y como dato curioso, el significado de Dorje se relaciona con la
la indestructibilidad en Mongolia, alguien que vigila la puerta o la entrada, indestructible, resistente, fuerte y estable. Además, una característica que se observa en la caza de esta ave era el cleptoparasitismo, que se trataba de robar el alimento de otro animal que había cazado, prácticamente usurpar. El porcentaje de Narsi no era muy alto y su habilidad tampoco era excepcional, pero sus ojos son absolutos y cuenta con más de 1000 experiencias en batalla, por eso él lo puede ver todo. Por eso, a pesar de las grandes creaciones de tierra que había hecho Diana, Namir podía contraatacarlos, consiguiendo el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, aprovechando todo su potencial a pesar de la poca resonancia que tenía. Diana a este punto ya se encontraba algo herida a comparación de Namir, quien solo tenía un pequeño corte en la muñeca. Es aquí donde este le recrimina sobre en qué estaba pensando. Hasta ahora todos los países que se habían enfrentado tenían la determinación de sobrevivir, todos tenían una razón para estar parados peleando, enojo, irritación, desesperanza, pero no siento nada en ti. No sé si tienes una razón para pelear, te ves como si pelearas solo porque te lo dijeron. De hecho, se nota que jamás estuviste en un campo de batalla, le dice a Diana, sin intención de matar, sin hostilidad, sin rencor, sin miedo, alguien que jamás hirió ni mató a otro ser humano. Supongo que eso era de esperarse viniendo de la santa, alguien que vive en un lindo lugar, a salvo desde lo lejos, fingiendo que no ve nada. Aquí Diana se emputa y le grita que claro que tenía una razón para pelear. Además, era la primera vez que se veían, así que no tenía el derecho de hablarle como si la conociera. No basta solo con que lo digas, responde un frío Narsidurg. Y empezaríamos con mi parte favorita, los pasados. En el año 2206, en un lugar difícil de pronunciar de Mongolia, veríamos a Narsidurg, quien estaba pagando el alquiler de su casa a parece ser una pareja de esposos. Estos mismos, al ver al muchacho marchar, comentan el triste estado en que se encontraba su familia desde hace 6 años, ya que según palabras de estos, su hogar se estaba desmoronando. Esto lo confirmaríamos al ver cuando este llega a casa, tanto sus hermanos como su padre y su madre, todos parecían muertos en vida. Y para saber qué pasó aquí tendríamos que retroceder un poco más. Ahora veríamos un pequeño Narsidurg, quien participaba en una competencia de caballos. Tanto él como su familia estaban en el Nadam, un festival tradicional que se celebra una vez al año en el verano de Mongolia, aunque con las crisis que presentaba el país ahora solo se hacía una vez cada 5 años. Aquí nos presentarían al tío Yul, un familiar que no veían desde hace mucho tiempo porque vivía en la ciudad. Narsi le pregunta sobre qué tal era la vida por allá, y el tío le respondería que más o menos. Dicen que cerca de la frontera hay algunos enfrentamientos, pero no le afectaban mucho. El padre le preguntaría a Narsidurg por si él también quería ir a la ciudad cuando crezca y vivir con su tío. Al pequeño le gustaba la idea, pero le gustaba mucho más donde vivía. Justo ahí miran hacia el cielo y logran ver una gran ave sobrevolar los cielos. Esta era el ave nacional de Mongolia, que comía cadáveres de animales e incluso de personas. Un animal que comía para vivir igual que ellos. Ya por la noche, una vez en casa, se escucha que alguien tocaba la puerta, y como probablemente era el tío Yul llegando de la borrachera del festival, el padre de Namir abre confiado y sale a ver quién es. Al escuchar un extraño ruido, la madre también se acerca a la puerta para ver qué estaba pasando, para luego gritarle a todos sus hijos que salgan corriendo del lugar. Pero ya era demasiado tarde porque un grupo de hombres entran a su casa para acabar con todo. Ya por la mañana veríamos al pequeño Narsidurg agonizando mientras que veía a toda su familia en el mismo estado. Un grupo de hombres que no hablaban el mismo idioma habían entrado a su casa a saquear, y cuando estaban escapando del lugar, Namir logra observar el actuar del ave de Mongolia, aquella ave que para sobrevivir arrebataba. Fue en ese momento donde logró hacer la resonancia con el ave, tomando la espada que tenía enfrente y acabando con todos los hombres que le habían hecho daño a su familia. Una vez terminada con la masacre de Narsidurg, escucha a su madre que estaba agonizando cerca de él, así que corre hacia ella para intentar auxiliarla, rogándole que por favor resista todo lo que pueda. Y fue aquí donde literalmente me desconecté por completo, porque la madre de Narsi estaba sufriendo tanto que le ruega a su propio hijo que la mate. Obviamente Narsidurg pierde la cabeza y no hace más que llorar, negándose a dejar morir a su familia. Para su suerte, el ejército llegaría justo después, logrando que nadie de su familia muriera por un milagro. Pero en este punto ya nada era igual, todos perdieron el ánimo tras el shock de aquella traumática experiencia. A pesar de todo estaba contento de que se hayan salvado, porque si morían ya no podía verlos, no podía abrazarlos, fuera cual fuera el estado, mientras que seguían vivos le bastaba. Cuando leí esto yo mismo me dije, ¿por qué simplemente no dejaron morir a su
familia sin más. Si querían hacer un pasado triste les hubiera servido con eso. Tampoco es que hubiera cambiado gran cosa si estos seguían con vida, hasta que me di cuenta que no era así, porque el ver a toda su familia viva pero prácticamente sin ganas de vivir solo les servía como recordatorio de lo que pasó aquel día. Y si a eso le agregas que lleva más de 6 años así, esto se vuelve una tortura diaria. Luego de tiempo, Narsi conocería al presidente de Mongolia al colarse a un centro militar. Este quería hacerse soldado para acabar con todos los que destruyen sus vidas. El presidente en un primer momento se niega porque era demasiado pequeño para eso, pero al ver la insistencia del pequeño y al saber que no necesitaba una máscara de oxígeno, accede, porque mientras que ellos seguían con vida, este no podía dejar de pensar en que le devolvieran a su familia. Tenía todo esto en mente cada vez que tenía una misión o cuando cuidaba de ellos, que por favor se los devolvieran. Ahora continuaríamos en el combate donde lo habíamos dejado. Narsi-dur tenía en claro que se enfrentaba con una chica que no les había robado nada personalmente. Ella no fue quien destruyó a su familia, pero tiene que pelear, porque si no lo hace les volverán a quitar todo. Luego de un gran intercambio de golpes, Narsi-dur por fin logra acorralar a Diana mientras que esta se defendía a duras penas. Sorprendentemente, Diana liberaría su escudo de tierra, arriesgándose a recibir un gran corte que para su suerte apenas logró cortarle el brazo. Este actuaría al segundo tocando al mongol para luego crear una gran ola rocosa, que logra alejarlo y romper su espada a la vez, hasta que de repente su brazo izquierdo empieza a petrificarse, esto debido a las células de Diana que habían entrado por su herida. Aquí Narsi ni se lo piensa y se corta el brazo izquierdo para evitar que la tierra siga expandiéndose. Todos nosotros y Gaia se preguntan por qué Diana, a pesar de tener tal poder, pelea de una forma tan pasiva. Aquí es donde este se daría cuenta de que lo que ella quería es que él se rindiera. Nunca tuvo la intención de ganar matándolo. El primer ministro de Canadá aprovecha en dirigirse a Diana sobre eso mismo, diciéndole que ella también debe de pelear con la intención de matar porque el mongol no se iba a rendir. Pero Diana se niega diciendo que iba a poder hacerlo. Va a perder si sigue así, dice el ministro. Usted tiene personas que creen en su victoria, y también esta persona, mostrándonos a la mamá de Diana en pantalla grande. Ánimo Diana, todos confiamos en ti, porque tú eres mi adorable heroína representante, dice la madre de Diana, que por otra parte vemos una cara muy fuera de sí de Diana al escuchar estas palabras. Narsi intenta aprovechar la distracción para atacarla, pero algo en Diana había cambiado. Literal parece salió un creepypasta. Este entraría en modo ultra instinto, por decir así, y le daría una vuelta al combate rápidamente. Ahora el mongol estaba completamente acorralado, ya que ni siquiera podía reaccionar. A palabras del primer ministro, el país debe de ser fuerte, debe de ser lo suficientemente fuerte para que jamás sea invadido. Lo siento Diana, usaré todo lo que esté a mi alcance, dándonos a entender que obviamente sabía el problema que tenía con su madre. Y mientras que decía esto, Narsi-dur recibía la paliza de su vida. Diana cambia su forma al igual como la propia tierra. Ella era aún más fuerte sin tener una forma fija. Desde ese momento las cosas para Narsi empezaron a ir de mal a peor. Diana cambiaría parte de la arena por un suelo lodoso que impediría el escape del mongol. Junto a esto combinaría un ataque a gran escala. A palabras de Gopper, la heroína de Canadá tuvo un notable cambio con la aparición de su madre, que hizo que atacara ferozmente, preguntándose acaso si es que le tenía miedo. Parece ser que los héroes representantes son más humanos de lo que se pensaba. Ya no lo hace ni por su país, dice Gaia, sino por esa existencia abrumadora que la creó, su madre. Un mundo que se vendría abajo si ella lo abandonara. Observen bien, sí, esto también es un mundo más. Dicho todo esto mientras que el mongol seguía recibiendo la de su vida. La madre de Diana aprovecha en felicitarla por el buen trabajo que estaba haciendo, pero a ojos de Diana esto no parecía estar bien. Ahora nos situaríamos en Canadá, en la isla del Príncipe Eduardo, donde veríamos a Emma y a Diana Kissinger, quienes estaban ayudando a una anciana donándole alimentos. Por la radio nos enteraríamos que la situación de Canadá era pésima, debido a que tenía muchos actos terroristas y una escasa comida. En este mundo, a palabras de Diana, su madre era una persona pura. Incluso en un mundo como este, su madre siempre quería dar algo a los demás. Estaba muy orgullosa de que ella sea su madre. En ese entonces solo tenía 6 años, y ya sabía que quería vivir en ese mundo lleno de amabilidad que ella había creado. Ese mismo mundo que más tarde Diana terminaría destruyendo. Un día trabajando en el campo, Diana se accidentaría y caería enferma. Por más de 5 días había llegado a tener más de 40 grados de fiebre. Según palabras de su madre, estaba al borde de la muerte, pero lograría recuperarse. El caso es que cuando volvió a ayudarle a su madre con los cultivos, fue donde se dio cuenta que había nacido un poder en ella. La pequeña Diana había logrado resonar con la tierra. Emma, preocupada, lleva a Diana al hospital y no encontrarían ninguna anomalía con su hija, hasta que llegarían funcionarios públicos quienes les explicarían que habían encontrado un caso similar con un niño en Australia. Pero esto no
no era del todo malo, ya que dependiendo de cómo se usara su poder quizás podían cambiar la condición de vida del país. Así fue como Diana logró hacer que las plantas volvieran a crecer, que los árboles a punto de morir volvieran a tener frutos y que los cereales maduraran en tierra arrasada. Como tenía que usar sus poderes en muchos lugares, Diana y su madre empezaron a recibir un trato especial. Cuanto más Diana se esforzaba, más halagaban a su madre también. Esas mismas palabras fueron el causante del cambio de Emma, y Diana lo notó desde que empezó a ver algo raro en su sonrisa. Un día la madre le pediría a Diana que abriera un agujero enorme en un lugar específico, esto pedido como favor de los altos mandos de Canadá. Obviamente Diana terminaría aceptando, pero luego de hacer la grieta que le había pedido su madre, baja a cerciorarse porque cree haber herido un conejo de casualidad, pero al bajar se encontraría con una escena desgarradora, viendo un montón de cadáveres de personas. Diana vomita por lo que había ocasionado, pero su madre le excusa diciendo que gracias a lo que hizo todos son felices. Al siguiente día su madre le mostraría el apoyo del pueblo a su hija por lo que había hecho, diciéndole que ellos eran buenas personas que tenían el mismo objetivo y que se esforzaban para que el mundo sea mejor. Ellos están agradecidos porque derrotaste a esas personas malas. Todos te quieren, no hay nadie aquí que te esté culpando. Por eso está bien, las cosas que haces están bien. Fue así como los ataques siguieron continuando. Diana se dio cuenta de que haga lo que haga solo causaba sufrimiento en ambos lados, porque si no hacía bien su trabajo, gente de su país moría, y si lo hacía bien, mataría a muchas personas. Sin darse cuenta, habían pasado 3 años desde que todo empezó, y un día se decide por confrontar a su madre diciéndole que ya no quería seguir con todo esto. Ella no quería seguir matando personas, solo quería volver a casa y que todo sea como antes. Fue aquí donde Emma Kissinger cambiaría por completo su actitud, gritándole que si no lo hace ella, entonces ¿quién lo hará? Si le parecía bien que por su culpa muriera tanta gente. Tu papá también murió en la guerra, ¿no lo recuerdas? Tienes el poder para ayudar a todos, pero estás siendo egoísta. Básicamente estaba intentando manipularla. Diana, al escuchar todo esto, toma un cuchillo y se apuñala la mano varias veces, porque toda la culpa la tenía ese poder que nació en ella sin que ella lo quisiese. Ese poder había roto a su madre. Diana la detiene y le pide perdón por no haberse dado cuenta cuánto se había esforzado, y le entrega un collar para luego decir: todos juntos haremos un mundo mejor, mi linda y preciosa santa. Un año después veríamos el crecimiento del país gracias al poder de Diana. Ahora no había ni disputas internas ni robos de comida, definitivamente habían llegado a la paz. Todo gracias a nuestra santa, decía. Pero ¿a qué costo? Dándonos a entender que Diana terminó siendo forzada a cumplir un rol que ella jamás había pedido. Volviendo con el combate, esta vez vemos cómo Narcy estaba empezando a defenderse. Sus ojos se estaban acostumbrando, pero aún no podía contraatacar. Da igual si le daba el núcleo o no, decía. Él esperaba el momento donde pudiera matarla de un solo golpe. Esta pelea se convertiría en una batalla de resistencia que terminaría siendo la más larga del torneo hasta ahora. 6 horas después de puro caos, todo el público se seguía preguntando que cuándo iba a acabar todo esto. Narcy era consciente de que si solo bajaba la guardia un instante estaba muerto, teniendo fe que su momento estaba próximo por llegar, ya que Diana llevaba horas soltando ataques de gran magnitud. Tal y como lo predijo, Diana se desgasta por solo un segundo, y este usaría su habilidad llamada Garjura, 2 águilas y una flecha, destruyendo de una estocada las olas rocosas de Diana para acercarse. Pero para la mala suerte del mongol, Diana se recupera y usa su habilidad llamada Puberty Cinderella, nombre que hacía referencia a la Cenicienta, logrando disparar muchas partículas de arenas pulverizadas. Eran demasiado pequeñas como para ser destruidas, eran como una bala imposible de ver a simple vista. Pero como sabemos que nuestro mongol tenía los ojos del señor, terminó por adaptarse encontrando un ángulo perfecto para contraatacar por fin. Aquí todo el bando de Canadá se preocupa y la madre pega un grito enorme de preocupación por Diana, hasta que se ve que Diana sí lo había podido esquivar, y de paso toca a Narcy Durg introduciendo varias de sus células. Este loco sádico se arranca parte de su brazo con la boca para evitar ser petrificado, y mientras esto pasaba, la madre no dejaba de gritar: eso es, aún puedes seguir luchando, tú serás quien salvará a todos, al país y al mundo. Aquí Narcy se emputa con la madre ya que se supone que era su hija, ¿no? Y le reprocha a él por qué se ve tan feliz mientras que su hija peleaba a muerte. Cuando seas padre lo entenderás, le responde. Ser padre es eso, alegrarte por los logros de tus hijos como si fueran tuyos, incluso si cuando ella está hecha a pedazos, le pregunta, y la madre descarada responde de que sí, peor no me puede caer la tipa. Narcy hace lo que cualquiera hubiera hecho y destruye la pantalla de la arena para que se callara de una vez. Aquí Diana empezaría a colapsar al dejar de escuchar la voz de su madre y se encerraría
dentro de una roca enorme. Oye tú, le grita el mongol mientras que golpeaba la roca. Aquí no viniste arrastrada por esa madre tuya, viniste por tu propia voluntad, dispuesta a derrotar a otros por algo que querías a toda costa. La que está luchando aquí y ahora eres tú. Deja de jugar, sal y da la cara, exigiéndole a Diana que luchara, para segundos después destruir la roca de una estocada. Maldita sea, dice Narcy, me hiciste gastar fuerza de más. Tú obedeces mucho a una madre como esa. ¿Eso no te enoja?, le pregunta. Yo la odio, le grita una Diana frustrada. La odio con todas mis fuerzas, pero también tengo muchos recuerdos en donde la quise. Pensé que si me esforzaba, entonces tal vez podría volver a ese momento. Creyendo solo en eso, he seguido luchando una y otra vez por mí misma, mientras mataba a muchísima gente, pero ya no lo sé. Aunque gane, aunque sobreviva, no sé si la mamá de aquel entonces volverá alguna vez. Yo tampoco lo sé, responde Narcidur. Aunque ganemos esta guerra y el país siga existiendo, no sé si mi familia de aquel entonces regresará alguna vez. Pero tienes un futuro donde tu deseo se cumple y un futuro donde no se cumple. Si no luchas, ambos desaparecerán. Si eso que deseas es algo que quieres tanto como para acabar hecha pedazos por conseguirlo, entonces arrebátalo. Siguiendo la filosofía del ave de Mongolia. Increíble diálogo aquí, me encantó. Diana se limpia las lágrimas y le agradece a Narcidur, mostrándose lista una vez más para luchar. Qué buena mirada, le dice un Narcy contento. Oigan, estos dos están para alto ship, esto es más canon que Leiden por Chigi. Ahora que pareces mucho más peligrosa que antes, voy a ir con intención de matar. De acuerdo, contesta Diana, acepto el reto. Yo también pelearé con intención de matar hasta obligarte a que te rindas. Por fin llegaríamos al clímax de este combate. Una vez más la arena se vuelve un caos por el poder de estos dos. Ambos estaban desgastados y lograban herirse el uno al otro. En medio del caos, Diana también se quitaría el collar que en su momento le había entregado su madre, dejando atrás por fin eso que tanto la ataba. Pero en un giro de acontecimientos, Diana por fin cede por el desgaste y cae de rodillas. Obviamente Narcidur aprovecharía este momento para tirársela encima para acabar con todo esto de una vez por todas. Y cuando todo esto parecía apuntar hacia una victoria para el mongol, Diana tomaría una roca del suelo y cortaría gran parte del torso de Narcidur. Pero lamentablemente esto no había sido suficiente para detener al mongol, ¿cierto? Pues no, Narcidur deja caer su espada debido a que su respiración y su ritmo cardíaco se habían detenido por completo, confirmándose la muerte del héroe representante de Mongolia. Pero antes de que den por vencedor a Canadá, Diana se levanta, demostrando que ya no era la misma de cuando empezó este combate. Ya en Mongolia, la señora que cuidaba a la madre de Narcidur se enteraría de la muerte de su hijo, y su madre, refiriéndose a él como ese niño, arreglaría el futón esperando a que este vuelva. Seguro que se está esforzando mucho. Qué admirable es, ¿no es así? Debe de estar muy cansado. Así que cuando vuelva a casa, que descanse tranquilamente, para que pueda dormir. Tras 8 horas y 15 minutos de combate, se confirmaría la muerte del héroe representante de Mongolia. Diana, al volver a la sala de descanso, ve al primer ministro de Canadá, quien le dice que tenía varias llamadas perdidas de su madre, pero esta contestaría de que ya no le iba a responder, que pelearía la próxima ronda, pero esta vez ella sería quien tome el control de su vida. Así fue como terminó la cuarta ronda de la primera fase, Canadá vs Mongolia, siendo la vencedora Diana Kissinger, la heroína de Canadá. Estuvo increíble, ¿no? No recordaba que este combate era tan bueno como cuando la leí por primera vez, pero después de resumirlo se volvió en mi combate favorito junto al de Luka contra Namir. Cosas que destacar por aquí, como dije en el principio, son las subtramas que abre Rekkyo Sensei, que me parecen una completa locura. Lo único malo es que veo que son demasiadas, como por ejemplo la intención de Estados Unidos por recuperar a Aiden, que hará Nishizono para detener todo este torneo, dónde se encuentra Gaia en toda la Antártida, o si habrá algún combate fuera del torneo, ya que para eso mismo nos introducen a Gopper. Hay tantas cosas que la obra nos plantea fuera del torneo que me parecen increíbles y, como dije al principio del video, esto es un gran acierto. Esto es algo que nunca se atrevió a hacer Record of Ragnarok, ya que hay más cosas fuera del torneo, ¿saben? No todo es pelea pasado ganador, pelea pasado ganador. También hay un mundo por explorar que veo que le está prestando bastante atención Rekkyo Sensei aquí. Lo malo es que me parece bien por una parte, pero por otra siento que esto puede salir muy mal, porque han abierto tantos caminos que puede que en algún punto se terminen olvidando de alguno, o por si sufren
una rushada y obligan a que la obra termine, pues esto sería mucho peor, ya que si no mal me equivoco, Reikyo Sensei no tiene unas grandes ventas que digamos, pero aún así es muy pronto para hablar. Recién tenemos 26 capítulos a la fecha, y se viene el Francia en contra de Noruega, que tiene una pinta increíble. Que desde ya digo que en este canal todos somos Francia, he dicho carajo. Así que en unos meses nos volveríamos a ver cuando acabe este combate con su respectivo resumen. Y eso sería todo por hoy, pero antes de irme quiero mandarle un gran saludo a los miembros del canal. Un abrazo enorme para L, que tiene el rango de peleador del Ragnarok, junto a Jennifer Pineda y a la jefa Margie, que ahora que lo estaba revisando así de curiosidad veo que él es quien lleva más tiempo con un total de 5 meses, increíble. También quiero saludar a Steven Oficial y a Yo Soy Rosy Delia, quienes tienen el rango de héroe representante, que ya mañana traigo el video de Reikyo, lo siento por la demora, lo siento, en serio, mañana sale. Y por último a la fan de Corona, a Luis Olmos, a Toby MC y a Eduardo González, quienes tienen el rango de creador de cuentos. Muchas gracias a todos en conjunto y a todos los que ven los videos, porque si no fuera por ustedes pues no subo videos, así de simple. Cuídense mucho, chao chao.